pues ni un minuto ni nada. Abrimos ya nuestra sección, Mi Cartera, hablando hoy de energía con Diego Mateos, es CEO en GESE, Integral de Servicios Energéticos y experto en energía. Señor Hola, Mateos, buenos ¿qué tal? días. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Es que estaba viendo ahora mismo los datos de PMI, de actividad económica en Europa, continúan moderándose gracias, entre otras cosas, eso, a que se va reduciendo el precio de la energía, todo un alivio, no solo para la actividad económica, también para las familias y las empresas. ¿Se ha acabado la crisis energética en Europa? Bueno, vamos a tener un pequeño respiro en esta crisis energética porque, pero bueno, debido a que viene una recesión y que viene una bajada de actividad económica. O sea que tampoco es buen motivo el por qué tenemos este pequeño respiro, que no sé lo que durará, porque en cuanto se reactive otra vez la economía, volverá a subir la energía y volverá a subir con más fuerza de lo que pudimos ver el año pasado. Alemania dice que si por ellos dependiese, podrían dejar de depender totalmente del gas ruso. ¿Esto es un brindis al sol? ¿Es una realidad o...? Hombre, es un brindis al sol, porque si ellos tuvieran gas, entiendo que digan que puede no depender del gas ruso, porque ahora depende del gas americano y de otros gases. Es decir, el gas ruso es un gas necesario en todo el mercado y si no lo compra Rusia, pues lo comprará China o lo comprará la India o comprará otros ese gas ruso, pero él tendría que ir a otro sitio a comprar gas y posiblemente más caro de lo que les resultaba el gas ruso. La situación, él este año, Alemania este año, ha pasado este invierno que iba a ser apocalíptico, lo ha pasado pues sin grandes dificultades, pero a un coste muy alto, porque ha tenido que pagar 240.000 millones de euros para compensar esas alzas de la energía y a un coste de pérdidas de empleo muy importante. Es decir, eso que puede pasar sin el gas ruso, no sé cuánto tiempo la economía alemana puede soportar esos costes. ¿Tardaremos mucho tiempo en reemplazar en Europa el gas ruso? Me parece como que el problema se ha solucionado, pero continuamente escuchamos también advertencias de el próximo invierno volverá la crisis, hay que estar Sí, preparados. Claro, hemos sí, llenado un poco las reservas, pero claro, las reservas sí. también disminuyen a medida que se va consumiendo esa energía. Sí, o sea, lo que tenemos que ver es un poco qué es lo que ha pasado mirando para atrás, ¿no? ¿Qué ocurrió tras la pandemia? Cuando salimos de la pandemia, el tirón económico de China hizo que la demanda de gas fuese muy alta y ya en el 2021, es decir, mucho antes de la guerra de Ucrania, el gas subió muchísimo de precio. Eso incidió también en los precios de energía eléctrica y bueno, pues hemos pasado, lo que ha hecho Europa este invierno es reducir los consumos, ha destruido mucha demanda y luego ha aplicado mucha eficiencia energética, que la gente también, pues a esos precios de gas, lógicamente, ha utilizado menos la calefacción y muchas industrias han cesado su actividad porque no les salía rentable a esos precios de gas producir. Es decir, no es una medida, no es que lo hayamos reemplazado fácilmente. Gran parte ha sido destruido por los precios. Y el reemplazo, pues sí, lo hemos reemplazado por gran parte por GNL, por gas natural licuado, que es más caro que el gas que viene de tubo, y aquí pues Estados Unidos es el que está haciendo el negocio. Yo creo que es más un esfuerzo de Estados Unidos por minar la economía europea. Vemos hasta que el Nord Stream dicen que ha sido bombardeado por Estados Unidos. Es decir, aquí estamos, nosotros somos el jamón de un sándwich en el que estamos en medio y nos están dando por todos los lados. Bueno, desde luego. Ayer se publicó precisamente un informe de la Agencia Internacional de la Energía que decía que venía a concluir, entre otras cosas, que China representa la amenaza más seria para la energía en Europa. Estamos viendo, sabemos que Bueno, China es el principal consumidor de sí, petróleo, ¿no?, y gas a nivel mundial. sí. Es cierto que es una gran amenaza porque ya lo vimos, lo que decíamos antes, en el año 2021, cuando China empezó a consumir, el precio de energía subió. No por la guerra de Ucrania. Estoy hablando de verano del 21. Es decir, China en este momento consume prácticamente el mismo gas que consume Europa. Europa consume 400 BCM, China 370. Claro, si China dicen que puede aumentar un 35% su consumo de gas, pues lógicamente vamos a ir más players al mercado a comprar gas
para un gas que es prácticamente infinito en su producción. Entonces, va a hacer que el precio suba, lógicamente. Pero yo creo que el gran problema de Europa, de la energía de Europa, China no, el gran problema de la energía de Europa es Europa y sus políticas. Es decir, nosotros utilizamos mucho gas, pues en España, por ejemplo, porque hemos destruido el carbón. Las centrales que teníamos de carbón las hemos destruido. Y las políticas energéticas que vemos que se van a aplicar en los próximos años hacen que la situación sea todavía mucho más dramática, porque si en España vamos a quitar 9 gigavatios de producción de gas y vamos a eliminar toda la energía nuclear, que supone un 20% del mix, ¿con qué vamos a producir toda esta energía? Y eso teniendo en cuenta que vamos a necesitar cada vez más energía eléctrica porque queremos electrificar todo. El transporte, los procesos, queremos electrificar todo para reducir la huella. Y si a esto le sumamos que los derechos de emisión están subiendo también de precio, de costar al principio 5 euros la tonelada, luego estabilizarse en 16 euros, ahora están alrededor de 100 euros la tonelada. Eso va directamente al coste de la energía, porque al producir energía tenemos que pagar esos derechos de emisión. Si estos suben, la energía sube. Es decir, estamos entrando en una rueda que va a ser que ahora esta rueda se ha parado un poco por la crisis económica en la que hay menos demanda debido a esa crisis económica, pero vamos a entrar en una rueda peligrosa. Qué gran negocio el de los derechos de emisión. Ahora le voy a preguntar precisamente por Europa. ¿Cómo vamos con esa fase de transición energética? Pero ya por un poco concretar un poquito más todo el tema de China, ¿cuánto gas y cuánto petróleo puede llegar a consumir un país como China? ¿Y cómo puede afectar esto a los precios? Porque también hay una gran dispersión sobre la evolución del precio, por ejemplo, del petróleo en cuanto a la reapertura en China. Ni siquiera los bancos de inversión y los operadores de la industria petrolífera se ponen de acuerdo, ¿no? A todo esto hay que sumar, por supuesto, también el embargo al petróleo ruso, claro. Sí. China supone un 17% del consumo, un 17% del petróleo mundial. Estados Unidos un 22%, entre China y Estados Unidos supone un 40% del consumo de petróleo mundial. Claro, una economía tan grande, a poco que tire, va a hacer que consuma mucho más. El gas, por ejemplo, ahora consume China prácticamente lo mismo que Europa, pero es que hace 10 años prácticamente no consumía nada de gas. Es decir, sus crecimientos son tremendos. Claro, el crecimiento en Europa, y bueno, pues crecemos un poquito, consumimos un 2% más, no, pero claro, China se mete en unos incrementos que hacen que la demanda mundial sufra, ¿no? Los precios de los carburantes sufran ese exceso de demanda que al final China produce. Y es lo que pasó en el año 2021 con el gas. Hablemos de transición energética de Europa y de la situación de privilegio, dicen, que tiene también nuestro país, España. ¿En qué fase está esa transición energética? ¿Y cómo y cuánto dinero se necesitaría para completar esa transición energética? Pues mire, la transición energética lo han calculado que va a costar de aquí al 2050 unos 130 billones de euros. Es decir, 2 veces el Producto Interior Bruto mundial es el coste de la transición energética. Entonces, ¿en qué punto estamos? Pues si vemos lo que está pasando, estamos en un punto, o lo que hemos gastado, estamos en un punto muy, muy inicial. Pasar absolutamente, electrificar todo, eliminar todo el gas, todo el petróleo, porque eso es cero emisiones. O sea, el llegar a esa transición en la que vamos a emitir cero en el 2050 es sustituir eso por otro tipo de tecnología. Pero no solo una tecnología de generación, sino también una tecnología de demanda, por así decirlo. Es decir, si tú tienes ahora un horno de gas, tendrás que poner otro tipo de horno, tendrás que cambiar el hardware de tus instalaciones para poder hacer el mismo producto que fabricas, ¿no? Entonces, estamos en unos momentos iniciales en el que tendremos que ver si echamos un poco en freno de mano o si vamos como una locomotora a pegarnos contra un muro, porque esto es muy costoso, va a hacer que nuestros costes aumenten muchísimo. China esto le importa 3 pepinos. Es decir, China a día de hoy acaba de dar el mayor número de concesiones para centrales de carbón de la historia. Es decir, China cada día tiene una central de carbón.
y aquí las dinamitamos. Es decir, si es por luchar contra el CO2, por un lado, estamos intentando no generar CO2, pero por otro están generando como animales. Es decir, y el CO2 viaja perfectamente, no de que digamos, oye, en mi cielo miro para arriba y no hay CO2, no. Va a ser un esfuerzo tremendo para no llegar a ninguna parte. Discúlpeme, señor Mateos, pero no me ha quedado muy claro la cifra que ha dado inicialmente. Se refiere a 130 billones. Billones con Bank of America, con billones con B, 130. El Bank of America ha hecho un estudio en el que dice que más o menos calculan que de aquí al 2050 toda esa transición energética supone 130 billones con B. Con B de barbaridad. Bueno, menudo de negocio, barbaridad. Sí, menudo sí, negocio que hay ahí. 130 billones. Sí. ¿Qué hemos aprendido de este cambio histórico en la industria de la energía en este último año? Nada. Nada. Yo creo que no hemos aprendido absolutamente nada. Porque si hubiésemos aprendido algo, nos hubiésemos replanteado. Un poquito más. Sí, que hay que ahorrar, que íbamos igual por encima de nuestras posibilidades. Pues ese tipo de cosas. Pero realmente, ¿qué hemos podido aprender? Primero, que estamos en manos de terceros con la energía. Es decir, antes pensamos que la energía, pues como los niños que piensan que la leche viene del tetrabric y no de la vaca, pues aquí acabamos de descubrir la vaca el año pasado. Hemos descubierto que dependíamos de Rusia, que dependemos para el tema energético de terceros países. Eso es lo primero que hemos podido aprender, si es que lo hemos aprendido. Segundo, que en España, por ejemplo, hemos podido aprender que la energía depende muchísimo, como hemos podido ver el mes de febrero y el mes de enero, depende mucho de si hay viento o no hay viento, con lo cual la volatilidad ahora es tremenda. Entonces, dependemos de unas energías que cuando el viento sopla las tenemos, pero cuando no sopla no las tenemos y tenemos un problema ahí importante. ¿Hemos aprendido? Pues vamos a aprender que la energía nunca más va a ser barata. Lo que vimos el año de la pandemia, que estuvo a 33 euros megavatio la energía eléctrica y a 10 euros el megavatio el gas, pues ahora está a 140 y el gas está ahora a 50 en vez de 10, pero ha llegado a estar a 300. Es decir, la energía hemos aprendido que la energía nunca va a volver a ser barata. Entonces, todo esto de descarbonizar la economía, puede llegar un momento en que no haya economía que descarbonizar porque nos la hemos cargado. Es el riesgo que tenemos. Y si de esto si hemos aprendido algo, lo que se tiene que reflejar en que hagamos políticas en Europa que nos permitan transicionar, si seguimos transicionar de una manera más estable, porque es que transicionamos con unas perspectivas de que va a haber baterías, de que va a haber acumulación, de que va a haber hidrógeno, de que va a haber una serie de tecnologías que ahora están muy verdes, pero el quitar las tecnologías actuales no nos estamos planteando el que esas tecnologías futuras por las que hemos apostado, que todavía no son económicamente ni técnicamente viables en muchos casos, no hemos tenido en cuenta que no están todavía a nuestro alcance. Con lo cual, no nos demos prisa mientras no tengamos ese sustituto en quitar esas tecnologías tradicionales que nos permiten tener esta economía que tenemos, ¿no? Qué charla tan interesante. Yo creo que sí que hemos aprendido muchas cosas. Otra cosa bien distinta es que podamos llegar a buen puerto y podremos materializar o no esa transición energética sin cargarnos toda la economía, como dice usted. Diego Mateos, CEO en GESE, integral de servicios energéticos, experto en energía. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Que vaya bien la tarde. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Buenas tardes. 12:22 de la tarde. Energía es lo que sigue dando oxígeno a las bolsas. Sigue el color verde en las bolsas, siguen subiendo también las rentabilidades de los bonos, está subiendo el petróleo. A ver qué nos cuentan en los próximos minutos Irache Oria de Gestifonsa y Javier Domínguez Navarro de aurigabonos.es. Hasta ahora.